Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Estela Hepburn y hoy me apetecía hablar de un caso que pega bastante porque hace poco ha sido el Salón del Manga y me apetecía traer algo de cosplays, así que vamos a hablar del caso de Yandere Freak. ¡Comenzamos! As a reward for that unsinkable spirit, it's take your chance time. Chin up, baby doll. I'm told the power of friendship can work miracles. I'll give you a 10-second head start. Para hablar del caso de hoy tenemos que hablar de dos personas, pero primero nos vamos a centrar en una. Y esta es Helen Hastings. Helen Hastings era una estudiante del primer año de secundaria en Oberlin, Ohio. Helen nació en Texas, fruto del matrimonio de Philip y Susan. Philip ya se había casado anteriormente y tenía 4 hijos de otra relación. Pero Susan y él llevaban tiempo planeando tener un bebé, aunque a Susan le costaba quedarse embarazada. Finalmente se terminó quedando embarazada a la edad de 44 años. Helen era una niña muy inteligente que se dice que podía decir frases completas siendo muy pequeña, cosa que los niños tan pequeños no pueden hacer. Normalmente dicen palabras sueltas y ya está, pero se ve que ella muy pronto empezó ya a componer frases completas. Además, durante toda su infancia fue una niña que le gustaba estar informada de todo y le gustaba hacer muchas cosas. Era una niña muy activa, así que sus padres le apuntaron a muchas actividades extraescolares. Y a pesar de que hacía muchas cosas, no era como que descuidaba una de ellas, era como que lo daba todo en todo lo que hacía. Y todo lo que hacía se le daba bien. Pero ella echaba de menos tener un hermano, ya que su madre no podía volver a quedarse embarazada. Los hermanos que tenía por parte de padres llevaban mucha diferencia de edad, así que se sentía un poco sola, pero es verdad que sus padres, que trabajaban viajando bastante, se la podían llevar con ellos. No era como otras niñas, que sus padres viajan y se quedan con los abuelos. Así que ella muy de pequeña ya había visitado Oslo, Grecia y también fue a Japón. Y en Japón fue cuando se dio cuenta que le gustaba mucho la cultura japonesa, le gustaba mucho el anime y el manga y se enamoró de Japón. Helen durante la infancia estaba muy bien con sus compañeros, no tenía problemas con ellos, era muy buena niña y sacaba muy buenas notas. Fue cuando pasó al instituto que sus compañeros empezaron a burlarse de ella. Lo primero que le encontraron es que era muy bajita, era más bajita de lo normal y eso provocó las primeras burlas hacia ella. Más adelante descubrirían que ella tenía misofonía, que es una enfermedad que le molesta cualquier ruido que sea repetitivo, por ejemplo, alguien haciendo ruido con una botella o con un boli, o alguien dando golpes con el pie a la mesa, cualquier cosa así a ella le molestaba. Y sus compañeros, como sabían esto, lo hacían más y se metían con ella por este motivo. Además descubrió que era pansexual, entonces empezó a salir con una chica. Se dice que esta chica se lo dijo a los demás, puesto que Helen la había dejado y lo dijo como modo de venganza, entonces eso hacía que los demás se siguieran burlando más de ella. Pero ella tenía una amiga de la infancia que un día le dijo de ir a una convención de cómics. En esta convención de cómics, Helen descubriría lo que era el cosplay y se enamoraría de ello. A partir de ahí empezó a hacerse sus propios cosplays, se hacía sus trajes y empezaba a colgar vídeos en Musical.ly, que después se terminaría llamando TikTok. Y fueron pasando los años, había hecho amistades en esta comunidad del cosplay y había conocido un círculo de personas donde se sentía a gusto. A sus padres al principio les parecía raro todo esto del cosplay, pero como Helen seguía sacando buenas notas y la veían contenta con esto, no les importó que siguiera con ello. Y ahora vamos a hablar de la otra persona. Marie Annie Oliver Snow, de 22 años, más conocida en TikTok como Yandere Freak, tenía una gran popularidad en la plataforma de TikTok por sus cosplays de personajes de videojuegos y animes, pero sobre todo por uno concreto que era el de Junko. La gente le decía que era muy parecida a ella por los gestos que hacía y su manera de comportarse, además de que físicamente también tenía un parecido. Snow se consideraba no binaria, pero por lo que era sobre todo famosa era por los escándalos, ya que cada mes había un escándalo sobre ella. Uno de los escándalos que había sobre ella es que solía hacer cosplays de personajes de anime, donde el personaje en el anime era una niña pues de 12 años, o sea, personajes infantiles, y ella solía hacerlos de forma sensual y se hacía fotos provocativas y se las vendía a sus fans. Y esto en el mundo del cosplay está muy mal visto. Otra de las polémicas que tuvo fue el ir a hacer una sesión de fotos a un cementerio con otro compañero que también iba con cosplay. Veían vídeos como jugaban, saltaban, pateaban las tumbas. Además de los vídeos se puede ver como, se veían los nombres de las lápidas. Además se dice que Snow no llevaba ropa interior y ya estaba sentándose por ahí encima, como si nada. Así que la gente los criticó mucho por esto y ella dijo que no sabía que había tantas normas en un cementerio, pero que además tenía el permiso del sitio para poder hacer las fotos. Y como la polémica se hizo tan viral, le llegó al responsable del cementerio y este dijo que para nada tenía el consentimiento de ellos, pero que tampoco se lo hubieran dado. Y otra vez encontró 2 gatitos que necesitaban ayuda veterinaria
y se los llevó a casa, los subió a redes sociales diciendo que esos gatitos necesitaban ayuda veterinaria y que por favor, como ya no tenía dinero para poder llevarlos al veterinario, abrió una cuenta para que la gente pudiera dar ahí su dinero, y como ella tenía bastantes fans, fue bastante gente la que dio dinero. Pero después de esto, de recibir el dinero de la gente, ella no volvió a hablar de los gatitos en ningún momento, ni enseñó ninguna foto de ellos, ni dijo que estaban bien, nada. Y cuando la gente le pedía explicaciones sobre los gatitos, ella no decía nada, no contestaba. Y la última polémica que había es que por lo visto ya empezó a hacer pelucas, y la peluca más vendida era la de Junko, que era el personaje que ella hacía cosplay. Así que como ella era muy popular con este personaje, mucha gente se fiaba de comprarle la peluca a ella. Ella supuestamente se encargaba de hacer las pelucas ella misma, compraba pelucas, compraba extensiones y las montaba ella. Pero entonces un chico que le gustaba mucho el personaje de Junko le dijo a su amiga youtuber que si le podía hacer el favor de comprarle la peluca. Entonces esta chica youtuber se puso en contacto con Snow. La peluca costaba $300, que es bastante caro, pero se fiaba de ella. Entonces esta chica estaba pendiente de otros pedidos que había comprado también, y le había llegado el número para poder rastrear los pedidos de los otros paquetes, pero no le había llegado el pedido de la peluca. Conforme fueron pasando los días, esta chica se dio cuenta de que le habían robado, entonces pensó que era posible que le hubieran robado también la peluca, así que le escribió a Snow y esta le dijo que no había ningún problema, que podía darle otra peluca. Entonces Snow le dijo que le tenía que dar $150 más. La chica lo hizo y entonces a los pocos días recibió la primera peluca. Eso quiere decir que Snow todavía no había mandado la primera peluca y le había cobrado $150 más. Pero cuando la chica recibió la peluca, empezó a abrirla y la peluca, en vez de venir envuelta como tendría que venir, en una cajita y bien protegida y luego en respectivas bolsas, y además la peluca no se veía igual que las fotos, ya que era una peluca que luego venía con 2 clips para poner las colas, porque estas pelucas suelen ser muy grandes, pesan, y si las pones enteras pues no quedaría igual. Entonces se suelen hacer con clips, pero esta venía con muchos clips, o sea, era realmente como tenías que montarla demasiado. Y desde luego por $300 eso no es normal, encuentras pelucas mucho más baratas y mejor hechas. Cuando Helen conoció a Snow, la admiraba mucho porque Snow era no binaria y no le importaba mostrarse así, aunque la mayoría de la gente hablaba de ella como chica porque todos sus personajes eran de chica. Además que entre el grupo de amigos ella era como la cabecilla. De hecho, muchos del grupo de amigos se han referido a ella como la Regina George. Cuando los padres de Helen conocieron a Snow, no les gustó la chica, ya que la chica consumía mucha marihuana y bebía mucho. Y alguna vez a los padres de Helen les dio la sensación de que Snow iba bebida. Además de que la chica, para tener 22 años, tenía una personalidad muy rara, ya que algunas veces se comportaba como una chica de 22 años y otras veces se comportaba como otra persona, como si fuera uno de los personajes que ella hacía. Y parecía como si tuviera doble personalidad. Además de que Helen, cuando empezó a relacionarse con ella, empezó a tener un comportamiento como el de ella, la defendía mucho y también empezó a beber y a fumar marihuana, cosa que ella nunca había hecho. Entonces a Helen la admitieron en la universidad y Susan estaba tranquila porque Helen iba a irse a la universidad a estudiar con otras personas, iba a hacer amigos nuevos y estaría apartada de Snow. Pero entonces en 2021 llegaría el COVID. Entonces todo esto se pararía, dejarían de ir a los colegios. Así que de mientras, ya que los padres de Helen eran de riesgo, Helen le dijo a sus padres que se iba a quedar en casa de Snow. El 17 de enero, Helen estaba en casa de Snow junto a más amigos y todos estaban bebiendo, fumando marihuana. Llevaban así bastante rato, así que a la 1:30 decidieron calmarse un poco y empezaron a ver Gotham. Y entonces Snow decidió que era buena idea ir a la habitación del lado y coger la pistola que era de su ex, que ella tenía en casa, y salir a jugar con ella. Y entonces uno de los chicos que estaba en esa casa que había bebido empezó a bromear, a decir que se quería morir, y Snow fingió que le disparaba. Al ver esto, Helen quería participar, quería hacer lo mismo y le empezó a decir a ella que le disparara. Entonces Snow le disparó en la cabeza pensando que no había ninguna bala dentro, pero todavía quedaba una bala dentro y Helen cayó al suelo. Ante esa escena escalofriante, el grupo de amigos se quedó en shock y decidieron llamar a la policía, y aunque Helen fue llevada al hospital muy rápido, terminó muriendo poco después. Entre los amigos que estaban allí, todos dieron declaraciones a la policía que no se ponían de acuerdo, pero todos estaban de acuerdo en que Snow había disparado, pensándose que la pistola no tenía balas. A Snow le pusieron una fianza de $20,000 para que ella pudiera estar en libertad. Y se desconoce quién la pagó, pero alguien pagó esta fianza y Snow terminaría estando en libertad antes del juicio. Además, también violó el toque de queda y dejó que se agotara la batería de su dispositivo GPS. Este dispositivo no se podía apagar y estuvo 3 horas apagado y no se sabe qué hizo durante esas horas. Al final ella terminó estando en libertad, ya que había sido un accidente, y a los pocos días de estar en casa comenzó a subir TikToks
se comportaba de una forma rara, como se comporta una yandere, que es como una niña que puede ser muy tierna, muy dulce, pero a la misma vez puede ser como una psicópata. Había vídeos en los que estaba manchada de sangre y a los padres esto les pareció muy raro y entonces la gente empezó a recriminarle lo que estaba haciendo y decidió borrarse de su cuenta de TikTok. Y a partir de ahí no se conoce nada de ella, no se sabe nada de sus redes sociales. Hay gente que la conoce que dice que está bastante traumada, que lo estaba pasando bastante mal por el trauma que tenía por haber sido un accidente por culpa de ella. Así que a día de hoy no hay ninguna red social de ella, no puedes encontrar nada de ella, sí que puedes encontrar los vídeos que se publicaron antes, pero ella no sigue colgando nada nuevo y sus redes están cerradas. Y ahora, pues déjame por aquí lo que piensas. Yo la verdad es que creo que por mucho que ella pudiera ser una persona polémica, que hiciera pelucas mal hechas, que estafara a la gente con las pelucas o que hubiera estafado a la gente con los gatitos, yo pienso que todo esto no tiene nada que ver con el llegar a matar a una persona. Me parece algo, un nivel mucho más superior y no creo que realmente ella lo quisiera hacer. Sí creo que ella tenía problemas con el alcohol, la marihuana y el hecho de sacar una pistola, o sea, yo realmente nunca se me ocurriría, bueno, ya de por sí nunca tendría una pistola en casa, nunca se me ocurriría sacarla para jugar, y menos con gente que está bebida, además que tenía 22 años, tampoco era tan joven. Yo creo que ella era adulta para saber que eso no estaba bien hacerlo, que podía pasar cualquier cosa. Y realmente creo que quizás ella al principio estaba un poco en shock y por eso estos vídeos pues todavía no había aceptado lo que había pasado, pero que con el tiempo pues sí le ha afectado. O sea, me parece muy difícil que no te afecte el que una persona que tú conoces y que aprecias haya perdido la vida porque tú has cometido un error. También por la parte de Helen me pareció muy loco porque yo, o sea, no se me ocurriría jamás ponerme delante de alguien de una pistola y decirme que dispare, aunque la pistola no tenga balas. Es como, no sé, creo que me da demasiado respeto eso y nunca lo habría hecho. No lo sé, la verdad es que me parece que las dos tenían comportamientos muy extraños. O sea, no solo Snow, para mí Helen también tenía comportamientos extraños. Y bueno, esa es mi opinión, déjame por aquí lo que piensas. Si has llegado hasta aquí, déjame un like, suscríbete si no estás suscrito todavía. Y eso es todo por hoy. ¡Adiós!